Buenos días, hermanas. Seguimos con nuestra serie de Santiago y hoy ya vamos con el capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1, versículo 16 y 18, que dice así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, como leímos anteriormente, Santiago decía que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie para hacerlo pecar. Esto lo dijo para que nadie diga que Dios lo está tentando para hacerlo pecar. Es por eso que dice en este versículo que toda buena dádiva y don perfecto viene de parte de Dios, que es la luz y no hay oscuridad en él. No debían dejarse engañar ni por Satanás ni por su propio corazón. La voluntad de Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra que nos dio. Esa palabra es nuestro Señor Jesús, como lo dice Juan. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y todo esto para que todos demos la gloria a Dios y la honra a Él. Era importante que los creyentes entendieran quién era Dios. Santiago recalca que Dios es perfecto, dadivoso, Padre de las luces, y no hay mudanza en su carácter ni oscuridad en Él. Y Él decidió salvarnos, hacernos nacer de nuevo por medio de su palabra. Pero ¿por qué les dice esto? Si recordamos los versículos anteriores, habla de que no seamos personas de doble ánimo, que no confiemos en lo que tenemos o en la escasez que estemos viviendo, y que no todas las pruebas o dificultades que estemos viviendo se deben a que nuestra fe está siendo probada, sino también a que caemos en la tentación que el enemigo nos pone, o que también nuestras propias pasiones nos seducen. Es por eso que este versículo comienza diciendo: no erréis, o no se equivoque. Es una idea equivocada pensar que Dios puede pensar un día algo y otro día otra cosa, porque como dice su palabra, no hay mudanza ni sombra de variación en Él. En Hebreos 13:8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También Santiago nos dice que no se equivoquen, de Dios proviene toda buena dádiva y don perfecto. Diariamente vemos todo lo bueno que Dios ha hecho, su creación da veracidad a ello. Las bendiciones que hoy tenemos vienen de lo alto, vienen de parte de Dios. Aún todo don que el hombre tiene también, Dios lo ha dado. Reconocer que Dios es la luz y que no hay oscuridad en Él nos ayuda a no caer en la tentación, porque sabemos que vienen de Él las buenas dádivas y que no viene nada que nos haga tropezar, porque como aquí leemos, no hay mudanza en Dios, no hay un doble carácter en Él. Él es misericordioso, bueno y justo en todo lo que Él hace. Así que el reconocer eso en nuestras vidas nos puede ayudar a entender esta parte, esta porción de su palabra. Por eso es importante que dice: no se equivoquen, o sea, no pueden pensar que Dios cambia de parecer dependiendo de nuestra forma de ser. Claro que no. Él ya nos conoce, Él ya sabe cómo somos. Él ya sabe que aun cuando no le vamos a obedecer. Y también sabe cuando no estamos dispuestos a dejar todo por Él. Eso no va a cambiar la forma de ser de Dios. Él es como es siempre, y no hay mudanza en Él. La voluntad de Dios es que nazcamos de nuevo. Él nos da el gran obsequio de la salvación a través de su Hijo Jesucristo.
¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanas? ¿Cómo podemos entender bien esta parte tan importante de la Biblia? En donde anteriormente, como les dije, nos dice que seamos felices cuando soportemos pasar una tentación, algo que sabíamos que iba a ofender a Dios y que logramos no caer. Y ahora nos dice Santiago que Dios es perfecto. En esa perfección y en esa luz debemos estar confiados, caminando en Él, sabiendo que jamás Dios se equivoca y que no va a cambiar su carácter o su forma de pensar dependiendo a lo que nosotros hacemos. Cuando reconocemos que Dios no cambia y que la luz que está en Él jamás se va a volver oscuridad, es cuando reconocemos quién es Dios y que solo Él puede hacernos nacer de nuevo. Solo Él puede ayudarnos a no caer. Solo Él puede mantenernos en esa luz. Reconocer que toda la bondad que aún nosotras podamos tener, toda esa bondad que en algún momento podamos presentar en nuestras vidas, es porque Él así lo permite, porque dice que toda buena dádiva es porque Él la dio. Ese don que tenemos es también porque Él lo dio. Él es perfecto en todo lo que Él hace. Debemos de reconocerlo, debemos entregar nuestro corazón a Él para poder hacer bien las cosas, para poder ser bienaventurado. Con este versículo que les leí, no terminamos el capítulo, terminamos esta porción de la palabra de Dios que se titula Victoria en la prueba. Terminamos esta porción, aunque después los siguientes versículos se siguen vinculando uno a otro, nunca dejan de vincularse, nunca dejan de terminar de hablar de otro tema, todo se entrelaza. Pero esta porción, desde que les leí el versículo 12 al versículo 18 que hoy estamos leyendo, se titula Victoria en la prueba. Y es así, la victoria la vamos a tener a través de reconocer todo esto, a través de reconocer que las aflicciones no todas son debido a que Dios nos está probando, aunque ciertamente Él en su gran misericordia tiene compasión de nosotros. Pero muchas de las dificultades que hoy enfrentamos son consecuencias de nuestros propios actos. Son consecuencias de haber desobedecido, de no haber hecho caso a lo que Dios dijo. Y por eso Santiago dice, no piensen que Dios tienta de esa manera para que los haga pecar. No es así. Dios no tienta así. Dios no nos está probando para hacernos caer, para que le ofendamos. No, esas son diferentes pruebas, hermanas. Son bien diferentes esas pruebas. Cuando nosotros caemos y pecamos contra Dios, es que el enemigo nos tentó, o nosotras mismas con nuestros deseos carnales nos dejamos seducir, nuestro propio corazón nos engañó. Por eso dice su palabra que nuestro corazón es engañoso y perverso. No deberíamos de confiar en nosotras mismas de esa manera. Entonces ahora cerramos esta victoria en la prueba cuando reconocemos que Dios es el Padre de las luces, que en Él no hay oscuridad, porque entonces no hallamos ningún error en Él. Era importante saber eso. Deben de saber que muchos hayan tropiezo en la palabra de Dios. Muchos dudan, como decía Wendy la otra vez en el devocional, esa duda, ¿no? Dudan de quién es Dios y encuentran tropiezo en Él. Por eso aquí Santiago dice, no, a ver, Él es el Padre de las luces, Él no cambia, en Él no hay oscuridad. Así que no podemos pensar que nuestras pruebas, porque esto habla todavía de la prueba, se deben a una situación donde
Dios se equivocó donde Dios está haciéndonos caer, por supuesto que no, y es algo ofensivo. Entonces, es por eso, hermanas, que terminamos esta pequeña porción de la victoria en la prueba, y solamente obtendremos esa victoria cuando reconozcamos que en Dios no hay un cambio de carácter, no hay una mudanza de que hoy pienso una cosa y mañana otra. No, Él nos salvó y Él nos salvó, si Él nos mantendrá a salvo nuestras almas, pero nosotros debemos de cuidar esa salvación, no cayendo en tentación. Por eso dice bienaventurado, feliz el que soporta, como ya anteriormente les he leído. Entonces esa es la mejor forma de aplicar esta victoria ante la prueba, ver poco a poco cómo podemos irnos deslizando si no tenemos en cuenta estos sencillos puntos que podrían decirse, pues yo ya me lo sé, no es tan difícil de entender. No es difícil de entender, pero cuando piensas que todas tus dificultades se deben a que Dios te está probando, o que todas tus dificultades se deben a que estás fallando, no. O sea, debes de aprender a diferenciar una cosa de otra, y en cualquiera de las dos debes reconocer que en Dios está tu soporte, tu rescate, tu consuelo, tu luz. Entonces debes de reconocer en ambas partes. Si te equivocaste, debes ir ante Él y reconocer que fallaste. Y si Dios te está probando, debes ir ante Él a decirle que te ayude, a que te fortalezca, a que todo esto te salga victorioso para que su nombre sea glorificado. De cualquier forma, vas a glorificar a Dios. Gracias, hermanas, y que Dios les bendiga y que nos ayude a salir victoriosas en la prueba como hemos leído. Gracias, que Dios les bendiga.